Entonces vamos a comenzar con el arte y el diseño. Entonces, de todas las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, no todas tuvieron algo que darle al diseño, ¿no? Por ejemplo, el expresionismo. El expresionismo que tuvo dos grupos, ¿no? El Brook, el puente, y el Blaureiter, el jinete azul. Aquí podemos ver del lado izquierdo un cartel de tipografías que parecen sacadas de la escuela de Glasgow, pero acomodadas expresionistamente, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos algunos de los carteles. Ahí está el del color, una exposición del grupo, y este otro, con grabados en linóleo. Aquí vemos clarísimo la tipografía que, bueno, que después fue alemana para el Art Nouveau y esas cosas, pero salió de la escuela de Glasgow. Y luego tenían un periodiquito, ¿no? Una revista que se llamaba Der Bildermann, en donde cada quien iba pintando, dibujando lo que fuera, los diferentes números. Y entonces aquí tenemos estos números del Bildermann, de los expresionistas alemanes. Y bueno, a mí este ratón de arriba a la izquierda no me parece para nada expresionista, pero a alguien le habrá parecido. Un ratón de campo, ¿no? Pero si se fijan, tenemos las letras Fraktur en la cabeza de Bildermann, que venían desde el siglo XVI, y eran las letras oficiales alemanas. Que luego un día Hitler se levantó y dijo, fue un invento de los judíos y les quitaron. Pero aquí tenemos un ejemplo de cómo se seguían usando en encabezados y en ciertas cosas. Y luego el Blaureiter, el jinete azul, que comenzó después, 1911-1914, y se dedicaron a pintar caballos azules, no sé para qué necesitaban al jinete. Y aquí tenemos un ejemplar de un catálogo de una muestra. Pero la cosa en Alemania estaba tan mal, los ánimos tan decaídos entre antes de la guerra, después de la guerra, la gente estaba quebrada, el país estaba quebrado. Que tenemos cosas tan bonitas como ¿no? El colgado en el foco aquí. O tenemos estas publicaciones de abajo totalmente expresionistas. Y entonces podemos ver del lado izquierdo de Storm unas letras ahí que se echaron en impresión de linóleo de madera, y luego Der Weg, que está un poco más queriendo hacer las letras alemanas de toda la vida, que eran las letras Fraktur. Y tenemos carteles expresionistas que rara vez se ven. Entonces aquí tenemos expresionismos, ¿no? Aquí en el lado izquierdo y abajo. Pero fíjense todos lo expresionista de estos carteles que casi nunca se ven. O los famosos carteles de la película Nosferatu, que son fantásticos, ¿no? Esta es la película de Klaus Kinski. Y bueno, el de en medio no es Nosferatu, pero tiene finta de Nosferatu, por eso lo puse ahí. Las garras del vampiro son fantásticas, este del lado derecho, ¿no? Y tenemos carteles de la obra de Kokoschka y del teatro sueco, expresionistas también. Y como que nunca nos imaginamos que se usaban para todos los días. Tenemos esta de Marmorhaus, de un cabaret. Y entonces podemos ver la diferencia de los carteles que vimos del Art Nouveau, que eran mucho más sutiles, y que las sombras de la cara son mucho más marcadas, ¿no? Los rasgos más angulosos, las manos,
Uh-huh. Y bueno, esta cantante, tenemos esta cantante expresionista y un cartel del expresionismo. Y tenemos esto del grupo 1919, también totalmente expresionista, uh-huh, de Praga. Tenemos el Januskov, que bueno, más expresionista que este cartel, bueno, los dos, ¿no? Pero el del lado izquierdo, con todos estos ángulos en la cara, en las manos que parecen casi como de una calavera. Uh-huh. Y, y las conferencias, el cartel de unas conferencias del lado derecho. Ah, muy importante. El gabinete del doctor Caligari, película que yo creo que todo el mundo ha visto, y el que no, pues mañana la busca. Es totalmente expresionista todo. Aquí abajo en blanco y negro tenemos el, la escenografía, uh-huh, y los carteles. Toda la película es Luisa, perdóname, aquí donde tú decías que había como este encuentro entre el diseño y pues una corriente artística que es propiamente el expresionismo. El expresionismo. Entonces estamos viendo los carteles que salieron del expresionismo, la película expresionista, uh-huh, la escenografía expresionista, los carteles de la película expresionista, todo expresionista. Uh-huh. Ahora, el cubismo. El cubismo lo que hizo, bueno, aquí tenemos a Diego Rivera. Todo el mundo sabe la historia de Diego Rivera, que consiguió una beca para ir a París y se fue a París, creo que en 1909. En 1910 comienza la revolución y cuando regresó a México, uy, cómo se quejó que no le había tocado la revolución, pero estuvo en París pintando con Picasso, cubista, ¿no? Tenemos este famoso arquitecto de Diego María Rivera, en estilo cubista, y los cubistas lo que usaban mucho, este caso no, era pegar tipografía en sus cuadros, de periódicos, de revistas, de lo que fuera. Y aquí tenemos muchas portadas y carteles o ilustraciones interiores de revistas cubistas, uh-huh, que también no, pues no las vemos, porque son de 1920 y tantos, ¿no? Y tenemos, bueno, un cartel, dos carteles, uno de Wagons Bar, de los trenes franceses, y el otro de las costas eran los bravos marinos españoles de la guerra civil española, ¿no? Que están ayudándose contra los nazis, los de la República, los republicanos. Pero tenemos estas ilustraciones para dentro de las revistas, ¿no? Son ilustraciones editoriales y son cubistas. Uh-huh. Tenemos el futurismo que hizo muchísimo por el diseño gráfico, muchísimo. Entonces, los futuristas eran fascistas, todos, estaban con Mussolini. Uh-huh. Pero entonces, Marinetti, a la hora de hacer el documento fundacional del futurismo, él era poeta y entonces comenzó a hacer estas cosas que se llamaban palabras en libertad. Aquí dice parole in libertà, aquí en círculo. Y entonces vemos esta poesía futurista utilizaba la tipografía no solo para decir algo, sino para expresar cosas. Y entonces, por ejemplo, ¿qué tal que tenemos que puede ser un poco complicado? Pero extraño. No. Aquí no hay dudas de qué trataron de decir. Aquí tenemos jerarquías en los tamaños, en lo oscuro, que por eso puede ser, alguien lo puede ver de una manera y otras personas de otra. Pero me parece que no.
Y bueno, tenemos este cartel de Perón del siglo XX, y tenemos el Dinamo Futurista, que era una de las publicaciones que tuvieron. El Dinamo Futurista número 1, lo tenemos aquí arriba, y abajo tenemos, claro, al Duce, ¿no? Duce, 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 porque eran todos fascistas, y tenemos un anuncio de Campari que parece como con cosas aztecas, ¿no? Grecas de Oaxaca, cosas así. Tenemos esta poesía futurista igual, Saboya, ¿no? La casa de Saboya, o tenemos Nueva York, hecho como poesía futurista. Y todo esto tuvo un gran arraigo con los estridentistas en México, unos años después. Tenemos igual todas estas composiciones tipográficas muy futuristas, que hicieron mucho por el diseño gráfico. Y bueno, y este es el periódico Futurismo, nada más. Y entonces podemos ver cómo el diseño de las páginas es diferente de los periódicos de la época, que eran mucho más estándar, ¿no? Sin estos encabezados, por ejemplo, o no sé, el acomodo de las columnas. Y entonces tenemos aquí bueno, todo italiano, el almanaque y el libro más fascista y más futurista, para que no nos quede duda de que eran fascistas. Pero el acomodo de las tipografías fue totalmente novedoso. Guillaume Apollinaire, que se empezó con los futuristas, ¿no? Hizo sus caligramas. Tenemos el del sombrero, el del caballo, el de la fuente con la paloma. Y uno muy significativo, Alguien vino a México, o él vino a México, no lo sé. Y entonces República Mexicana, tarjeta postal, ¿no? Correo México, 4 centavos. Los mayas, era una carta oceánica al puerto de Veracruz. La lluvia, que es de mis favoritos, no cabe duda que está lloviendo. Y bueno, el dadaísmo. Aquí tenemos la placa del caballito dadaísmo en Zúrich en 1916. Y entonces los dadaístas, que eran tan revolucionarios, nunca fueron tan creativos en cuestiones de diseño como los futuristas. Los futuristas se llevaron a todos. Entonces aquí tenemos una publicación, el Dadafón número 7, y tenemos estos, pues, hojas volantes. Este es un cuadernito, ¿no? El Dada Zurich. Pero en realidad es que después de haber visto todo lo futurista, pues esto como que se quedó corto de lo que hubiéramos esperado de los dadaístas, ¿no? Marcel Duchamp, aquí en están anunciando Marcel Duchamp, y aquí lo que estamos viendo es una poesía futurista, pero desde los dadaístas. En realidad nada nuevo. Entonces, todos estos acomodos tipográficos no nos sorprendieron como debían de habernos sorprendido los dadaístas, ¿no? O por ejemplo. Este acomodo, sí, novedoso para la época, nadie está diciendo que no, pero ahí les faltó. Y aquí tenemos el Dada de Berlín, igual los periódicos diseñados de una forma totalmente diferente. Y bueno, esto sí puede ser muy llamativo, de los círculos, ¿no? O del lado derecho con la calavera y estas cosas. Pero yo creo que los dadaístas nos quedaron a ver.
Y bueno, y ahora vayamos con los rusos, con Casimir Malevich, a ver, los suprematistas que quisieron regresar a las formas y a los colores básicos. Y aquí tenemos una obra, ¿no? Con formas básicas, rojo y negro. Lo que tenemos que pensar con esto, ¿no? Aquí tenemos esta obra de Casimir Malevich. ¿Ustedes se imaginan a Lenin viendo este cartel? Ah, caray. Pues lo vio, porque eran de la misma época. Y entonces no nos imaginamos la URSS, que bueno, todavía no era la URSS, se estaba creando, pero no nos imaginamos a Lenin, a Trotsky, a sus compadres, viendo estos carteles. Porque Casimir Malevich pues estaba mucho más adelantado. También tenemos esta portada muy diferente a lo que hemos visto, sobre todo, bueno, muy diferente a lo ruso. Y además tenemos que tomar en cuenta que todo esto que sucedió a principios del siglo XX en Rusia se quedó en Rusia. Y no fue hasta que cayó el muro de Berlín que pudimos volver a verlos otra vez. El Museo del Hermitage en Leningrado está lleno de obras constructivistas y suprematistas, pero ahí estaban guardadas. El occidente no las había visto nunca. Y bueno, tenemos el constructivismo que comenzó Malevich y que seguía con las pautas, pero construyendo con formas geométricas que les dejó el suprematismo. Tenemos este cartel que es, híjoles, cubista, constructivista, como que le podemos, art deco, ¿no? Le podemos encontrar muchas cosas. Pero esta portada del cuadro rojo que dejó Malevich es fantástica. No nos imaginamos a Lenin viendo esta portada. Como que nos vuela el cerebro, ¿no? O por ejemplo esto, ¿no? Alexander Rodchenko, que se dedicó a sacar el fotomontaje, como en este ejemplo, este es famosísimo, ¿no? La señora gritando estas cosas, claro. Nos imaginamos a Lenin viendo esto, no sé. Cada quien habría que pensar si Trotsky y Lenin vieron estas cosas. Y aquí tenemos los fotomontajes de Alexander Rodchenko. Si nos imaginamos a Lenin viendo estas colas de niños, ¿no? El pueblo saludando las banderas, todo eso está perfecto. Pero esto del lado derecho, ay, nos cuesta trabajo, ¿no? Con todo el fotomontaje de Rodchenko, que además luego lo utilizaron en la Bauhaus. Otra cosa que hizo Rodchenko fue el primero en usar fotografía artística. Nunca antes se había utilizado la fotografía como una cuestión artística, ¿no? Como estas. O como estas. No existieron. Entonces, cuando ahora en unas semanas veremos los directores de arte y vamos a ver todo el partido que le sacaron a estas fotografías de las revistas. Y bueno, tenemos a Eli Sitsky, que fue como un genio en su época y estaba muy, bueno, igual que los constructivistas, ¿no? Muy por arriba de la media creativa. Y aquí tenemos portadas de Lisitsky. Portadas de Lisitsky. A ver, de verdad, pónganse a ver. ¿Se imaginan a Lenin leyendo esto, viendo esto?
Porque además, por ejemplo, estas cosas constructivistas se las han fusilado los que diseñan portadas de discos o cosas así ahora en los últimos 20 años. Y claro, como la gente cree que no sabemos historia del diseño, nos la tragamos. Pero eso está en un disco de Ryuichi Sakamoto, que no tendrá 20 años. Y bueno, todas estas son portadas de Lissitzky, que nunca nos imaginamos el principio de la Unión Soviética así diseñado. Este también. Hay un disco de un grupo que se llama los White Stripes, que se fusilaron esta portada. Bueno, se fusilaron este diseño para hacer su portada. Y bueno, ahí tenemos a Lissitzky con su querido papel milimétrico y su fotomontaje, obviamente, como buen constructivista, ¿no? Tenemos portadas, Los sismos del arte, de Lissitzky. Y bueno, y este cartel del lado derecho nos vuela la cabeza. ¿Se imaginan a Lenin leyendo este cartel? Como que nos hace chiraspelas, ¿no? Porque es un cartel súper moderno, claro, del modernismo, pero nunca nos imaginamos a Lenin leyendo así. Y bueno, y aquí sí tenemos uno de la URSS, con los niños, la escuela, lo que sea, pero también tenemos estas otras cosas, ¿no? Estas 4 páginas que son totalmente opuesto a lo que pensábamos que era como la Unión Soviética, los niños, los obreros, los campesinos, ¿no? El pueblo. Y de pronto nos salen estas tipografías que no van con el concepto que tenemos de la URSS. La revista Verge, claro, con el cuadrado y el redondo de Malevich. Ahí está la portada de la revista Verge, el boceto, los anuncios de la tinta Pelican y el papel, esto les va a encantar, el papel carbón Pelican. Cosa rara, muchos alumnos saben qué es el papel carbón. Yo pensé que ya nadie sabría. Y las tintas Pelican en pastilla o en líquido. Y bueno, Kurt Schwitters hizo toda una corriente, luego le fueron siguiendo unos pocos, pero Kurt Schwitters no necesitaba más para hacer nada. Y hizo una corriente que se llamó Commerce, que estaba en contra del comercio, del diseño, del arte, de lo bello. Y entonces el Commerce acabó en Merce. Y entonces hizo publicación que se llamaba Merce. Ahí tenemos parte de la 1 hacia abajo, de la 2, la 4 y la 6. Y entonces vemos cuestiones dadaístas, cuestiones futuristas, cuestiones constructivistas. También tenemos un anuncio de Pelican, y esto era Merce haciendo alusión al dadaísmo. Y muchos collage, muchos pegados de tipografía con los turistas también, o boletos o periódicos. Este es el Merce de Kurt Schwitters. Y para terminar vamos a acabar con el de Stil, ¿no? El estilo de los holandeses, que empezó Theo von Doesburg y con muchos otros. Tuvieron una revista y también hacían cosas. Miren, por ejemplo, tenemos aquí estos anuncios aquí arriba, y luego aquí abajo tenemos esto, Diego Rivera, ¿lo ven aquí? De una exposición de Diego Rivera en Holanda. Pero vean el uso
de la tipografía, de las líneas, de todo muy, 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 muy limpio. Y un poco como la síntesis de los constructivistas, de los dadaístas, de los futuristas. Y aquí tenemos otros anuncios, ¿no? Y creo que vamos a acabar con que me parece precioso, que es el monograma de Piet Suart, que trabajaba con von Desburg. Piet Suart era Pedro Negro, es lo que significa. Y este es el monograma de Piet Suart, Pedro Negro. Es hermosísimo. Bueno, la tipografía del movimiento de Steel que diseñó Theo von Desburg y que luego tuvo un revival allá por los años 70. Y bueno, y estos carteles que podíamos haberlos visto pegados en la calle hace 2 semanas. Y son de 1930. Y son fantásticos. Y también me parece que estos carteles son la conjunción de las vanguardias artísticas en el diseño gráfico. Ya acabamos.